Bien, ¿me confirman por favor si se logra ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, sí, Sí se ve entonces, perfecto. Si todo se ve conforme, vamos a iniciar la clase del día de hoy. El tema número 5 es sobre la administración de medicamentos. Muy bien, ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Bodoán Cotrina. Bien, ¿qué es la vía de administración de un medicamento? La vía de administración de un medicamento es la manera en que el medicamento llega a nuestro cuerpo, es decir, cómo se introduce en el organismo. Se va a escoger la más adecuada en función de las características del paciente, ya sea lugar, edad, estado y del tipo de tratamiento que requiere su dolencia. Influye también la forma farmacéutica, que es, según la Sociedad Internacional de Farmacia Hospitalaria, la forma externa que adopta un fármaco y la que hace posible de manera fácil y eficaz su administración. Es decir, un medicamento con un mismo principio activo, que es la sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ejercer una acción terapéutica o diagnóstico que puede presentar a su vez varias formas farmacéuticas. Por ejemplo, un mismo medicamento puede ser administrado como inyectable, comprimido o supositorio, y cada una de ellas constituye una forma farmacéutica. Y por otra parte, para cada vía de administración hay formas farmacéuticas diferentes. Recuerdan que en la clase anterior, en la clase número 3, me parece, hablamos sobre la bioequivalencia. De eso se trata, ¿no? Y les puse un ejemplo. Hablamos sobre el bismutol en tabletas masticables. Este medicamento, estas dos tabletas masticables, van a tener la bioequivalencia de media tapita de la solución, la solución tipo jarabe. Entonces, y yo les pregunté y les vuelvo a preguntar, ¿qué otros medicamentos conocen ustedes que contengan esta bioequivalencia? A ver, los leo. A ver, recuerdan que les hablé del bismutol. Les doy otro ejemplo. Vamos a poner el caso de la milanta. La milanta también viene en tabletas masticables. Quiere decir que una tableta masticable de milanta tiene la bioequivalencia de media tapita de milanta en jarabe. ¿Conocen algún otro medicamento donde se puede aplicar la bioequivalencia? A ver, los leo. Es importante la participación de los alumnos. Otro ejemplo sería el Panadol en tableta y el Panadol efervescente. Sería otro ejemplo. ¿Cuál otro conocen ustedes? ¿Cuál otro ejemplo conocen ustedes? Silencio sus micrófonos, por favor. A ver, leo sus respuestas.
A ver, vamos a leer sus respuestas. A ver. Eh, Cristal indica bismutol, Katy vitamina C, Daneisi aciclovir. Me parece que aquí se refiere al aciclovir en crema y el aciclovir en pastillas. Muy bien. Katy, la vitamina C en efervescente. Muy bien. Rebeca indica el sulfato ferroso, complejo B. Sofía indica vitamina B12 y hierro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vías de administración medicamentosa conocen ustedes? A ver, los leo en el chat. Vías de administración medicamentosa. A ver, los leo. ¿Qué vías de administración conocen ustedes? A ver, es importante la participación, como les menciono. Los leo. A ver, vamos a leer sus respuestas. A ver, Rebeca indica oral intramuscular, Katy intramuscular endovenosa, Grisel oral intravenosa subcutánea, Rebeca endovenoso, Katy bioral y vía subcutánea, Sebastián vía sublingual, Priscila oral rectal subcutánea intramuscular, Daniel endovenosa, Priscila inhalatoria, Sebastián óptica rectal, Danesi nasal oral, Sofía intramuscular endovenosa, bioral rectal vaginal nasal vocal, bueno, es oral, ¿no? Katsumi, vías parenterales. Daneisi, intramuscular vaginal. Ok. Heidecita, intramuscular, endovenosa, oral, nasal. Muy bien. Alice, transdérmica, oftálmica, ótica. Muy bien, no lo había mencionado. Ok, y las otras ya mencionadas. Muy bien. Aquí vemos una animación, pues, de una vacuna, vendría a ser, ¿no? Bien, ¿en qué consiste la vía oral para tomar medicamentos? El medicamento es introducido en el organismo a través de la boca, donde es deglutido, pasa al estómago y al intestino, donde es absorbido y desde donde ejerce su acción terapéutica. Es la vía más frecuente, pues cuenta con la ventaja de ser segura y además de ser poco costosa. Además de no provocar dolor y permitir al paciente tomar la medicación por sí mismo. En caso de intoxicación, permite su eliminación del organismo mediante lavado gástrico o bien por inducción del vómito. En general, los fármacos que se administran por esta vía
Suelen ser muy estables, lo que ofrece ventajas para su transporte y almacenamiento. Entre sus desventajas se halla que no es apta para personas con problemas para deglutir, que tengan vómitos, que tengan dañado el tubo digestivo o que estén inconscientes. En caso de que el medicamento pueda ser degradado por los jugos digestivos, esta vía no podrá ser utilizada. Por otra parte, el tiempo desde su ingesta hasta el inicio del efecto puede ser algo prolongado, por lo que no será muy útil en caso de que se precise un inicio de acción rápido por un problema urgente. Además, su sabor puede ser desagradable. Y por otra parte, existen fármacos que pueden irritar el tracto digestivo, como por ejemplo el ácido acetil salicílico y muchos otros antiinflamatorios no esteroideos. Cuando se toma un fármaco por vía oral, la comida y otros fármacos que se encuentren en el tracto digestivo pueden afectar la cantidad y la rapidez con la que éste se absorbe. De este modo, algunos fármacos deben ingerirse con el estómago vacío. Otros tantos han de tomarse con comida. Muchos otros no deben tomarse junto con ciertos fármacos y algunos pueden estar contraindicados por la vía oral. Algunos medicamentos administrados por vía oral irritan el tracto digestivo, como les mencioné hace un momento, el ácido acetilsalicínico, y la mayoría de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos por sus siglas AINE, que estos medicamentos pueden dañar el revestimiento del estómago y del intestino delgado, y a su vez pueden causar una úlcera o agravar una úlcera preexistente. También hay otros fármacos cuya absorción en el tracto digestivo es limitada o irregular, o bien son destruidos en el estómago por los ácidos y las enzimas digestivas. Muy bien, bien. Cuando no puede utilizarse la vía oral, se requieren otras vías de administración, como por ejemplo, cuando una persona no puede ingerir ningún medicamento, cuando un medicamento se debe administrar rápidamente o en una dosis muy precisa o muy grande. También cuando el fármaco se absorbe mal o de forma errática en el tracto digestivo. Aquí les pregunto, cuando un paciente acude al hospital, hay una prueba para determinar si el paciente puede recibir ya sea alimentos o medicamentos por vía oral. ¿Cómo se llama esta prueba? Les doy una pista. Les hacen tomar media tacita de manzanilla tibia sin azúcar. ¿Cómo se denomina esta prueba? A ver, los leo en el chat. Sí, puedo repetir la pregunta. En la vía hospitalaria hay una prueba que consiste en que el paciente, o sea, los médicos y los enfermeros para determinar si el paciente puede ingerir un medicamento por vía oral o ingerir alimentos, se le hace una prueba en la cual consiste en hacerlo tomar media tacita de manzanilla tibia sin azúcar. ¿Cómo se llama esta prueba?
A ver, voy leyendo sus respuestas. A ver, Alice ha respondido muy bien. Se denomina prueba de tolerancia. Como les mencionaba, esto consiste en que el paciente tiene que ingerir media taza de manzanilla sin azúcar a temperatura ambiente o tibio. Si el paciente no vomita, quiere decir que sí va a tolerar, primero, los medicamentos por vía oral y segundo, va a tolerar los alimentos. Entonces, si el paciente le hacen la prueba de tolerancia y es negativa, esto quiere decir que el paciente se le va a tener que administrar medicamentos por vía endovenosa. Entonces, ya saben, se denomina prueba de tolerancia. Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Tenemos ahora las vías inyectables. La administración mediante inyección por vía parenteral incluye las siguientes vías de administración. Tenemos subcutánea, que es bajo la piel, intramuscular, que es en un músculo, intravenosa, que es en una vena, y tenemos la vía de administración intratecal, que es alrededor de la médula espinal. Un producto farmacéutico puede ser preparado o manufacturado de manera que se prolongue su absorción desde el lugar de la inyección durante horas, días o incluso más tiempo. Estos productos no necesitan ser administrados con la misma frecuencia que los fármacos de acción rápida. ¿Recuerdan ustedes cuando les han colocado a casi todos nosotros, o si no es a todos, les han colocado las vacunas contra el COVID-19? ¿Recuerdan ustedes o saben cuál es la vía de administración de estas vacunas, cuyas marcas eran pues Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm y todas ellas? ¿Saben cuál era la vía de administración? A ver, los leo. Vamos a leer sus respuestas. Muy bien, Priscila Alice Katsumi. Es la vía subcutánea. Muy bien. Tenemos. Para la administración por vía subcutánea se inserta una aguja en el tejido adiposo, que viene a ser el tejido graso, justo bajo la piel. Una vez inyectado el fármaco, este se desplaza hacia los pequeños vasos sanguíneos, que vienen a ser los capilares, y es arrastrado por el torrente sanguíneo. Como alternativa, un fármaco llega al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. Los fármacos de proteínas de gran tamaño, como por ejemplo la insulina, suelen alcanzar el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos debido a que se mueven lentamente desde los tejidos hasta el interior de los capilares. La vía subcutánea es la que se utiliza para la administración de muchos fármacos proteicos, ya que si se suministraran por vía oral, serían destruidos en el tracto digestivo.
Como podemos apreciar en la imagen, tiene una inclinación de 45 grados. Podemos apreciar aquí la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo que se encuentra por encima del músculo. Es por esa razón que se requiere una inclinación de 45 grados en esta vía celular subcutánea. Tenemos ahora la vía intramuscular. Esta vía de administración es preferida, por supuesto, a la vía subcutánea, cuando se requiere administrar mayor volumen de un fármaco, debido a que los músculos están a mayor profundidad bajo la piel y los tejidos grasos. Se va a emplear una aguja más larga. Los fármacos suelen inyectarse en un músculo del antebrazo, en el muslo o en la nalga. La rapidez con que el fármaco es absorbido en el torrente sanguíneo va a depender en parte del suministro de sangre al músculo. Cuanto menor sea el aporte de sangre, más tiempo necesitará el fármaco para ser absorbido. Como podemos apreciar en la imagen, la aguja va recta, tenemos la capa de la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y el músculo. Por supuesto, la vía intramuscular ingresa al músculo. ¿Recuerdan ustedes cuál es la angulación para la aplicación de la vía intramuscular? A ver, los leo. ¿Cuál es la angulación? A ver, los leo. ¿Cuál es la angulación de la aguja para la vía intramuscular? Lo vimos en la tercera clase. La angulación es 90 grados. ¿Y recuerdan ustedes cuál es la proporción de la aguja que debe estar o que debe ingresar en el tejido muscular? ¿Recuerdan ustedes? A ver, los leo en el chat. ¿Cuál es la proporción que debe ingresar de la aguja? Muy bien, Daneisi, dos tercios de la aguja. No debe ser su totalidad, por supuesto. ¿Y recuerdan ustedes por qué no debe ser la totalidad de la aguja? A ver, los leo. ¿Por qué no se debe colocar la totalidad de la aguja? Muy bien, porque se quebraría o se fracturaría en caso que el paciente se mueva, en caso que el paciente se tense demasiado, se va a fracturar. La palabra es fracturar. Entonces, la zona más débil es la unión entre la aguja y el casquete. Esa es la zona más débil. Por ello, si ustedes introducen toda la aguja, tiene alta probabilidad de fractura. Entonces, ya sabemos que se tiene que colocar en una angulación de 90 grados, y la proporción es 2 tercios y no se debe introducir toda la aguja. Y les pregunto, a ver si han estado atentos en las clases anteriores, si el paciente que ustedes le están colocando un medicamento intramuscular, por poner de ejemplo la penicilina, y comienza a tener problemas para respirar,
¿Estaría bien si ustedes le dan una loratadina? ¿Estaría bien? Si le dan un antihistamínico, a ver, los leo. Claro que no, por supuesto. De ninguna manera se le debe dar un antihistamínico. Entonces, ¿qué se le debe dar a un paciente que presenta un edema angioneurótico? Muy bien, la hidrocortisona. ¿Y cuál era el otro medicamento que se le puede administrar a los pacientes en caso de edema angioneurótico? Muy bien, la epinefrina. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando vamos a aplicar una ampolla para que esto no nos ocurra? ¿Qué debemos hacer? Muy bien, debemos preguntarle. ¿Y qué sucede si el paciente nos indica que no sabe si es alérgico a la penicilina, por ejemplo? ¿Qué otra pregunta se le puede hacer? Si les dice, ¿sabe qué? No me acuerdo. Si, por ejemplo, le van a colocar penicilina. Muy bien. Preguntar si alguna vez tomó amoxicilina, porque sabemos que la amoxicilina viene de la familia de las penicilinas. Muy bien. Entonces, ya sabemos que debemos preguntar una y otra vez. ¿Y qué sucede si el paciente se encuentra inconsciente? ¿Le colocarían igual ustedes la ampolla? No, por supuesto. Perfecto. Y hace un momento hablábamos de la vía oral, la vía de administración oral. ¿Cuáles son los impedimentos para que un paciente pueda tomar medicamentos por vía oral? A ver, los leo. ¿En qué razones, no, en qué momentos o circunstancias no se les puede recetar vía oral? A ver, los leo. A ver, los leo. Vamos a leer su respuesta. Sigan respondiendo, por favor. Es importante la participación. A ver, Alice indica vómitos, al igual que Katy. Rebeca, cuando no puede ingerir alimentos. Katy indica intolerancia, náuseas. Cassandra, emesis, por supuesto. Priscila, náuseas, vómitos. Sebastián, incapacidad de deglutir. Teresa, vómitos. Rebeca, cuando acuse daño del tracto digestivo. Y en los pacientes que tienen úlcera gástrica, ¿será recomendable la vía de administración oral? No, ¿verdad? Muy bien. Un paciente que cuando llega al hospital no se encuentra orientado en tiempo y espacio, ¿será recomendable?
No, por supuesto. Y en un paciente que llegando a la sala de emergencia se quedó dormido o tuvo un desmayo. Muy bien. Claro, no, es imposible, ¿no? Los pacientes tienen que estar conscientes, por supuesto, por supuesto. Y si le hicieron la prueba de tolerancia y el paciente a los minutos vomita, ¿se le podría administrar vía oral? No, por supuesto. Entonces les hago estas preguntas para que quede claro que si en casa algún familiar suyo tiene náuseas, presenta vómitos, pues de ninguna manera le pueden dar vía oral. Sucede mucho que hay pacientes que tienen casos de diarrea, por ejemplo. Tienen infección estomacal, tienen diarrea y tienen vómitos. Y en casa les dan pastillas o les dan el electroral, les dan el suero bebible, pero por vía oral. Eso no va a hacer ningún efecto porque lo va a seguir vomitando. ¿Por qué? Porque no tiene tolerancia. Entonces, en ese caso, la deshidratación es muy fuerte y tiene que ser hidratado por vía endovenosa. ¿Por qué se dice que es tan peligroso cuando una persona tiene caso de diarrea severo? ¿Por qué? Porque al perder los electrolitos, primero el paciente se deshidrata, luego se va a sentir mareado y hay alta incidencia de que los pacientes tengan mareos, se desmayen y se golpeen la cabeza. También hay muchos casos de que la deshidratación es tan severa que se produce un paro cardiorrespiratorio. Por esa razón, si una persona tiene diarrea y va al baño más de 10 veces, tiene que pensar en acudir al médico para que el médico revise cuál es el motivo, ¿no? Por eso les mencionaba hace 2 o 3 clases que no es bueno si una persona tiene infección estomacal, de frente tome un antidiarreico. Por esa razón, medicamentos como el Donafán ya salieron de circulación hace un buen tiempo, porque estos antidiarreicos eran sumamente potentes y a veces las personas que consumían pues estos medicamentos después no iban al baño 5 días y tenían una constipación sumamente fuerte, unos dolores pues increíbles, ¿no? Por esa razón, el Donafán, Donalab fueron retirados del mercado. Muy bien. Sabemos cuál es este cuadrante, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el cuadrante que acabamos de apreciar? Muy bien, el cuadrante superior externo. Y hubo una pregunta que no me respondieron en la segunda clase. ¿Cuál es la estructura anatómica que sirve de referencia para poder ubicar el cuadrante superior externo? A ver, los leo. A ver, hay una estructura anatómica, voy a repetir la pregunta como me está pidiendo Katy. Hay una estructura anatómica que nosotros debemos palpar con el dedo medio, es decir, se encuentra en la zona anterior. Vamos a palparla con el hueso, con el dedo medio y vamos a extender el pulgar y el pulgar va a llegar a tocar el cuadrante superior externo. Quiero saber cómo se llama la superficie anatómica. Ajá, muy bien, excelente. Janet, Alice, Katy, Sebastián. Cresta ilíaca. El nombre completo es cresta ilíaca antero superior, pero con decir cresta ilíaca estaba perfecto.
¿Por qué es importante esta estructura anatómica? Porque las personas, los seres humanos, no somos simétricos. Es decir, no es lo mismo una persona de 1,70 m que pesa 60 kilos a una persona de 1,70 m que pesa 120 kilos. La estructura anatómica no va a ser la misma. Es por ello, ¿no? Que tenemos que nosotros verificar el cuadrante superior externo, pero siempre tener una referencia. Una referencia. Y una referencia siempre va a ser la cresta ilíaca antero-superior. Si ustedes no la pueden ubicar por sí mismos, entonces van a palpar ese huesito, lo que se extienda el pulgar va a ser el cuadrante superior externo. Ahora, siempre le recomiendo a mis alumnos que coloquen la ampolla, que la punción la hagan lo más externa posible. ¿Qué sucedería si ustedes por inexperiencia, porque se pusieron nerviosos, colocan la ampolla en el cuadrante superior interno o inferior interno? ¿Qué sucedería? A ver, vamos a leer sus respuestas. A ver, Janet indica, el nervio se daña. Sebastián, podría dañar al nervio ciático. Ana, perfora la vena no, ese es el nervio ciático. Priscila, el nervio se puede dañar. Katy, podríamos tocar el nervio ciático. Rebeca, puede causar hinchazón, hematomas. Aidecita, pueden quedar cojos, bueno. La terminología es, se puede dañar el nervio ciático. Katy, causaría daño al nervio. Diana, puede causar parálisis. Sí, claro. Parálisis en miembro inferior, ¿no? Talía, puede quedar coja la persona, también puede llegar al hueso. Es improbable que se llegue al hueso. Puede pasar, la probabilidad es menor. Danesi, puede dañar el nervio ciático, lo que puede provocar parálisis muscular y reducción de la movilidad de las piernas. Excelente. Sí, puede pasar, por supuesto, la incidencia es menor, pero sí puede pasar. Ahora, ¿en qué casos puede pasar? Cuando la persona o es muy pequeña, para ello hay que usar otro tipo de agujas, o es muy delgada también, ¿no? En esos casos sí puede afectar al hueso. Entonces, para que no llegue a la estructura ósea, ¿qué se tiene que hacer? Colocar solo 2/3 de la aguja. Porque si ustedes colocan toda la aguja, sí puede llegar a la zona ósea, al periósteo. Además, que es muy doloroso, le va a causar una lesión. Pero lo más peligroso es que cuando ingresa la aguja y choca en una estructura ósea, la punta se dobla. La puntita se dobla. Entonces, cuando ustedes la retiren, va a arrastrar fibras nerviosas y fibras musculares y va a causar una lesión bastante fuerte, que por supuesto después lo tienen que operar. Entonces, para que no choquen una estructura ósea, para que no corran ese riesgo, solamente tiene que ingresar 2/3 de la aguja. Recuerden, por eso les hacía hincapié. Recapitulo, si ustedes van a introducir más de 2/3 de la aguja, es probable que lleguen al hueso. Y como va a llegar al hueso, va a chocar en una estructura dura y se va a doblar la aguja. Entonces, como tienen que retirarla, al retirar, va a dañar, va a desgarrar fibras musculares y fibras nerviosas. Por esa razón, es importantísimo que nunca coloquen toda la aguja. Ahora,
Hablaban de las lesiones, por supuesto. Hay dos tipos de lesiones. Primero, lo más probable es que si no ubicaron bien el cuadrante superior externo, vayan a dañar el nervio ciático, pero no directamente. Quiere decir que ustedes van a colocar el medicamento y cuando el medicamento se disemina, va a llegar a la zona del nervio ciático. Y esto, sabemos que el nervio ciático es un nervio sensitivo y es un nervio motor. Entonces, esto va a provocar una lesión, pero una lesión reversible que con terapia en el transcurso de los meses va a volver a la normalidad. Pero, ¿qué sucede si ustedes por impericia, por inexperiencia, por nerviosismo, perforan o laceran el nervio ciático? Ahí va a haber primero un dolor tremendo. El paciente va a sentir como electricidad en la zona del miembro inferior. Luego, ya no va a poder mover la pierna. Va a tener mucho dolor, va a sentir un quemazón y no va a poder mover la pierna. Entonces, como el nervio es sensitivo y motor, va a tener parestesia del miembro inferior. Es decir, no va a sentir nada y tampoco lo va a poder mover. En ese caso, la terapia física va a tomar más tiempo de lo normal. Puede ser un año, año y medio para que el paciente vuelva a sentir y para que vuelva a caminar. Muchas veces, si hay una laceración importante, se tiene que operar. Obviamente, la recuperación es bastante larga. Entonces, como hay incidencia que esto sucede, le explico a mis alumnos. Ubiquen bien el cuadrante superior externo. Si necesitan una referencia anatómica, la cresta ilíaca superior, la cresta ilíaca anterosuperior. Siempre lo más externo posible. Por ejemplo, si ustedes midieron y el dedo llega a una zona y dicen, ok, esta es la zona del cuadrante superior externo, ya. Lo más externo posible, siempre. Porque el organismo no es exacto. Nunca es simétrico. Entonces puede ser que el nervio ciático pase e invada un poco el cuadrante superior externo. Pero ustedes son precavidos, si se van lo más externo posible, no hay manera que laceren el nervio ciático. Solamente 2/3 de la aguja. Y pregunten, pregunten y pregunten. Antes de hacer la punción, antes de colocar la ampolla. ¿Sí? De esa manera no van a tener problemas. Algo adicional que les había mencionado. Tienen que tener siempre su hidrocortisona o epinefrina en un pequeño neceser donde ustedes van a llevar siempre algodón, van a llevar alcohol y van a llevar algunas jeringas, ¿no? Tengan su hidrocortisona, por favor. Muy bien. Como les había mencionado, esta es la inyección intramuscular. Tenemos aquí la zona de punción, el cuadrante superior externo, y podemos apreciar, pues, la trayectoria del nervio ciático. Como pueden apreciar, la trayectoria va entre el cuadrante superior externo, el superior interno, el inferior interno y el inferior externo. Pasa casi al medio, pero puede ser que pase por una zona más externa. Por eso, si ustedes hacen la punción lo más externo posible, no van a tener ningún inconveniente. Vamos a ver. Vamos aquí. Ya. Tenemos ahora la vía intravenosa. Para la administración por vía intravenosa se inserta una aguja directamente en una vena. Así, la solución que contiene el fármaco puede administrarse en dosis individuales o por infusión continua intravenosa, que viene a ser la venoclisis. En la infusión intravenosa, que viene a ser, como les mencionaba, la venoclisis, la solución se mueve por gravedad a partir de una bolsa de plástico colapsable, o bien, lo que es más habitual, mediante una bomba de infusión por un tubo fino flexible, que es un catéter, que es introducido
en una vena, por lo general en el antebrazo. La vía intravenosa es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo, de modo rápido y bien controlado. También se utiliza para la administración de soluciones irritantes que producirían dolor o dañarían los tejidos si se empleara pues la vía subcutánea o la inyección intramuscular. Una inyección intravenosa puede ser más difícil de administrar que una inyección subcutánea o intramuscular, porque la inserción de una aguja o un catéter en una vena puede resultar complicada, en especial si la persona es obesa. Cuando un fármaco se administra por vía intravenosa o endovenosa, se distribuye de inmediato al torrente sanguíneo y tiende a tener un efecto más rápido que cuando se suministra por cualquier otra vía. En consecuencia, el personal sanitario controla minuciosamente a los pacientes que reciben una inyección intravenosa. Por tanto, para asegurarse de la eficacia del fármaco, como para saber si causa una reacción adversa. Además, el efecto de un fármaco administrado por esta vía suele durar menos tiempo. Por lo tanto, algunos medicamentos deben administrarse de modo continuo mediante infusión intravenosa, venoclisis, para mantener su constante efecto. Y podemos apreciar la vía endovenosa, que es mucho más difícil de colocar. Su administración es sumamente compleja en relación a la vía, por ejemplo, subcutánea o intramuscular. En cuanto a la vía intratecal, se inserta una aguja entre dos vértebras en la parte inferior de la columna vertebral y dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal. Este fármaco se inyecta en el conducto raquídeo. Es frecuente emplear una pequeña cantidad de anestésico local para insensibilizar la zona de la inyección. Esta vía se utiliza cuando es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que lo envuelven, que vienen a ser las meninges. Por ejemplo, para el tratamiento de infecciones. En algunos casos, los anestésicos y los analgésicos, como por ejemplo la morfina, también se administran de este modo. Tenemos ahora la vía sublingual y oral. ¿Recuerdan ustedes cuál es o cuál era el medicamento para la hipertensión arterial que se emplea o se administra por vía sublingual? A ver, los leo. Muy bien, el captopril. ¿Y cuál es la diferencia eh, entre la vía oral y la vía sublingual? A ver, vamos a leer sus respuestas.
Katy indica la sublingual, es debajo de la lengua. Sebastián, mayor absorción del medicamento. Daneisi, la vía sublingual es más rápida. Rebeca, la sublingual hace efecto más rápido. Talía, el efecto que hace el medicamento. Cassandra, la sublingual actúa más rápido. Priscila, debajo de la lengua y tiene un efecto más rápido. A ver, Rebeca también, mejor absorción. Ana, sublingual actúa de forma rápida que en la vía oral. Katy, absorción inmediata. Katy también indica, mientras que el oral el efecto es más lento. Sofía, la sublingual es la forma más rápida. Airecita bajo la lengua. Pero en sus respuestas falta algo. La vía oral va a sufrir un fenómeno que sucede en el hígado. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Cómo se llama el fenómeno que sucede en el hígado? Y esto solo sucede con la vía oral. Es el fenómeno del primer paso. Entonces, la diferencia entre la vía oral y la vía sublingual es que los medicamentos que se administran por vía sublingual no van a sufrir el fenómeno del primer paso. Entonces, esta es la principal diferencia. Debido a que el fenómeno del primer paso que se da en el hígado va a producir que el efecto de los medicamentos por vía oral demoran aproximadamente 40 minutos en hacer efecto. Pero los medicamentos que se administran por vía sublingual no sufren este fenómeno del primer paso. Entonces, los medicamentos se van a absorber. Recordemos que ahí se encuentra el paquete nervioso de la vena y la arteria ranina, en la zona ventral de la lengua. Además, en el piso de boca es una zona altamente vascularizada, por lo que estos ganglios linfáticos van a absorber y van a llevar el medicamento, el principio activo del medicamento a la sangre, aproximadamente 3 a 5 minutos. Por esa razón, cuando alguna persona, por más que esté tomando sus medicamentos, tiene una crisis hipertensiva, puede ser por alguna cólera, puede ser por alguna impresión, puede ser por una discusión, entonces tiene un aumento súbito de la presión. Por más que esté tomando sus medicamentos, si ustedes le dan otro medicamento por vía oral, pues no va a hacer ningún efecto. Entonces, en ese caso es importante que le suministren el captopril por vía sublingual para que tenga un efecto inmediato de 3 a 5 minutos, la presión se pueda normalizar y el paciente no tenga mayores consecuencias. Es muy importante que lo sepa. Muy bien, vía sublingual y oral. Algunos fármacos se colocan bajo la lengua, en la vía sublingual, o entre las encías y los dientes, que viene a ser la vía bucal, para que puedan disolverse y ser absorbidos directamente por los capilares en esa zona. Estos fármacos no se tragan. La vía sublingual está indicada sobre todo para la administración de nitroglicerina, que es un fármaco utilizado para aliviar la angina de pecho, debido a que su absorción es rápida y el fármaco llega de inmediato al torrente sanguíneo, sin necesidad de pasar previamente por la pared intestinal y el hígado. Sin embargo, la mayoría de los fármacos no pueden tomarse de esta forma, porque pueden ser absorbidos de manera incompleta o irregular. Aquí podemos apreciar en la imagen que el paciente está tomando un medicamento por vía sublingual. Es decir, como les mencionaba hace un momento,
La zona ventral de la lengua está irrigada por la arteria y la vena ranina. Y el piso de boca presenta una amplia vascularización y una gran cantidad de ganglios linfáticos, por lo que su absorción va a ser rápida, va a llegar rápidamente el principio activo al torrente sanguíneo. Tenemos también la vía rectal. Muchos fármacos que se administran por vía oral pueden también utilizarse por vía rectal, en forma de supositorio. En esta presentación, el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve o licúa tras ser introducida en el recto. La absorción del fármaco es rápida gracias al revestimiento delgado del recto y al abundante riego sanguíneo. Los supositorios se prescriben para las personas que no pueden tomar un fármaco por vía oral, porque tienen náuseas o no pueden tragar, o bien debido a restricciones en la alimentación, como sucede antes y después de una intervención quirúrgica. Los fármacos que pueden ser administrados por vía rectal incluyen el paracetamol, que viene a ser el acetaminofeno, que es un antipirético, el diazepam, que es una benzodiazepina que se emplea para las convulsiones, y los laxantes para el estreñimiento, ¿no? Que es el polietilenglicol. Los fármacos que en forma de supositorio sean irritantes probablemente se administrarán en forma de inyectable. Tenemos aquí una imagen de los supositorios. Tenemos también la vía vaginal. Algunos medicamentos pueden administrarse a las mujeres por vía vaginal en forma de solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo. De esta forma, el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. A menudo se utiliza esta ruta para dar estrógeno a las mujeres durante la menopausa con el fin de aliviar los síntomas vaginales, como por ejemplo la sequedad, la irritación y el enrojecimiento. Tenemos la vía ocular. Antes de hablar de la vía ocular, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se administran por vía ocular o vía oftálmica? ¿Qué medicamentos conocen? A ver, los leo. Mm. A ver, Ana indica gentamicina, Rebeca, Katy también. Rebeca también indica terramicina, Nancy, Humet, Sebastián, neomicina, Ana, vitamina K, Rebeca, lágrimas artificiales. Muy bien. Daneisi, bacitracina y poligmixina. Ok, y ustedes han escuchado sobre el colirio, ampliamente conocido por todos. A ver, Sofía indica clotrimazol, miconazol, vitamina K.
Bien, el colirio es el medicamento que se administra por vía oftalmológica más empleado, al igual que las lágrimas artificiales, en sus diversas marcas y presentaciones. Pero ¿saben ustedes cuál es la función del colirio? A ver, les explico. Cuando una persona tiene los ojos enrojecidos, eso es porque se produce una vasodilatación de los capilares sanguíneos oculares. Por eso el ojo se ve rojito. Entonces, ¿cuál es la función del colirio? Algunos alumnos decían, blanquea el ojo. No, no es así. Cuando el ojo se encuentra enrojecido, como les repito, por la vasodilatación de los capilares, es decir, de las venitas chiquitas que se encuentran en la zona oftálmica, el colirio tiene la propiedad de ser un vasoconstrictor. Entonces, cuando las venitas en los pacientes que tienen los ojos enrojecidos se encuentran vasodilatadas, cuando hay una vasodilatación, hay un enrojecimiento de la zona. Entonces, el colirio es un vasoconstrictor, es decir, constriñe, es decir, reduce la capilaridad. Y estos vasitos sanguíneos ya no van a tener ese efecto. Entonces, al ser vasoconstrictor, la apariencia del ojo enrojecido disminuye. Entonces, el colirio es un vasoconstrictor. Esa es su función. Y una vez que produce este efecto vasoconstrictor, las molestias ya no están. ¿Por qué? Porque cuando hay vasodilatación, hay inflamación. Y cuando hay inflamación, hay molestia, picazón, ardor. Entonces, el colirio, al ser un vasoconstrictor, elimina todas estas molestias. Muy bien. Exacto, como indica Rebeca, el colirio es un vasoconstrictor. Perfecto. Entonces, hablábamos de la vía ocular. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares, como por ejemplo el glaucoma, la conjuntivitis y las lesiones, pueden mezclarse con sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un ungüento, que puedan ser aplicados en el ojo. Las gotas oftálmicas son relativamente fáciles de usar, pero pueden salir del ojo muy rápido y por lo tanto no tener una buena absorción. Las formulaciones en gel y en ungüento mantienen el fármaco en contacto con la superficie del ojo durante más tiempo, aunque pueden empañar la visión. También se puede utilizar la implantación de sólidos que liberan el fármaco de manera continuada y lenta, pero pueden ser difíciles de colocar y mantener en su sitio. Los fármacos oftálmicos se utilizan fundamentalmente por su efecto local. Por ejemplo, las lágrimas artificiales se utilizan para aliviar la sequedad de los ojos. Otros fármacos, por ejemplo, los utilizados para tratar el glaucoma, como por ejemplo la acetazolamina o el betaxolol, y los que se emplean para dilatar las pupilas, como por ejemplo la fenilefrina y la tropicamida. Estos medicamentos producen un efecto local, actuando directamente sobre los ojos, después de haber sido absorbidos por la córnea y la conjuntiva. Algunos de estos fármacos entran luego en el torrente sanguíneo y pueden tener efectos secundarios no deseados sobre otras partes del cuerpo. Tenemos aquí una animación de un paciente aplicándose unas lágrimas artificiales. Hoy en día, los oftalmólogos recetan mucho las lágrimas artificiales para humectar la conjuntiva. ¿Cuál es la razón? La razón es esta, la tecnología. ¿Por qué? Porque al estar mucho tiempo frente a la pantalla se va a pestañear menos veces. A veces nosotros vamos a estar así con el celular, concentrados, mirando videos, mirando Instagram, TikTok. Entonces nosotros no nos damos cuenta.
pero al estar tanto tiempo en la pantalla, disminuye notablemente la cantidad de veces que las personas están parpadeando. Entonces, cuando parpadeamos, lubricamos la zona oftálmica, pero al tener menos parpadeos por minuto, se produce una resequedad a nivel oftálmico. Y esto puede dañar severamente los ojos, por eso es importante pestañear. Ahora, ¿qué cosa también daña la conjuntiva ocular? El smog, la contaminación ambiental, el aire acondicionado también. Por ejemplo, cuando ustedes estén manejando en sus vehículos, no pongan el aire acondicionado que directamente a la cara, que vaya más abajo, porque va a resecar los ojos. Si están en sus trabajos y hay aire acondicionado, pues evitar que dé directamente a la cara. Bueno, nuestra ciudad, no sé si alguno de ustedes vive en otra ciudad, pero Lima es una ciudad altamente contaminada. Hay mucho smog. Si caminan ustedes por la avenida Bancay, si caminan por diversas zonas del centro de Lima o en la periferia, es sumamente contaminada, hay mucho smog. Esto también va a irritar y va a resecar la conjuntiva oftalmológica. Por ello, por esa razón, es muy importante que los pacientes o las personas se apliquen, en caso de presentar resequedad ocular, las gotitas, las lágrimas artificiales. Muy bien, tenemos la vía óptica. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que se apliquen o se empleen por vía óptica? A ver, los leo. A ver, Katy indica otosambón, Cristina vicina, Sebastián ciprofloxacino, Rebeca hidrocortisona ciprofloxacino, Jennifer vicina y colirio, Daneisi proflox otosambón, Katy ciprofloxacino, Katsumi ciprofloxacino y benzocaína, Ana benzocaína, Sofía hidrocortisona para aliviar la inflamación, ciprofloxacino para tratar la infección, como la vicina. Bien, ¿recuerdan ustedes que en la segunda clase pregunté, y vuelvo a preguntar, cuál es la estructura anatómica? Primero para poner en contexto, cuando a una persona le duele la garganta, probablemente a los días les duele el oído medio. ¿Por qué se produce este dolor? ¿Cómo se llama la conexión que une la garganta con el oído medio? A ver, los leo. ¿Cómo se conoce la estructura anatómica que une a la garganta con el oído medio? Excelente, Sebastián. Se llama trompa de Eustaquio. Muy bien, Danesi. Esa es la respuesta. Por esa razón, cuando una persona tiene un dolor severo de garganta, una infección severa, una faringitis, después duele el oído. Es porque a nivel de la trompa de Eustaquio ya está presente la infección. Muy bien.
Muy bien, entonces la vía ótica. Los fármacos utilizados para tratar la inflamación y la infección de los oídos se pueden aplicar directamente en el oído afectado. Las gotas óticas, que contienen soluciones o suspensiones, se aplican normalmente solo en el conducto auditivo externo. Antes de aplicar las gotas óticas, se debe limpiar a fondo la oreja con un paño húmedo y luego se debe secar, a no ser que los fármacos se utilicen durante un largo periodo de tiempo o en exceso. Poca cantidad de fármaco penetra en el torrente sanguíneo, por lo que no se producen efectos secundarios sistémicos o son mínimos. Los fármacos que se pueden administrar por vía ótica incluyen hidrocortisona para aliviar la inflamación, ciprofloxacino para tratar la infección y benzocaína para aliviar el dolor de oído. Aquí tenemos una imagen de una persona aplicándose pues un medicamento que puede ser el otosambol. Por vía nasal, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se apliquen por vía nasal? ¿Qué medicamentos conocen? A ver, los voy leyendo. Katsumi Rinovebe, Karen Hingisona, Danesi, Pelidenfrina, Sebastián Funisolida, Katy Rinovebe, Rebeca, Matías Rinovebe, Sofía, corticoides nasales, antihistamínicos, descongestionantes, nafasolina, onisolida, rinovebé. Muy bien, también existen los esteroides, los corticosteroides, como por ejemplo el flixonase, Avamis, todas estas soluciones salinas también. Muy bien. Entonces, la vía nasal. En caso de que un medicamento deba ser inhalado y absorbido por la delgada membrana mucosa que reviste los conductos nasales, es necesario transformarlo en diminutas gotitas suspendidas en el aire atomizado. Una vez absorbido el fármaco, este entra en el torrente sanguíneo. Los fármacos administrados por esta vía suelen actuar rápidamente. Algunos irritan los conductos nasales. Los fármacos que pueden ser administrados por vía nasal son la nicotina para dejar de fumar, la calcitonina para la osteoporosis, el sumatriptán para la migraña y también los corticosteroides que se emplean para las alergias, los que le mencionaba, como el flixonase, el Avamis y todas las soluciones salinas. Bien, esto era una animación, pero parece que, ajá, sí, esta es una animación. De esa manera ingresan los fármacos que se administran por vía nasal. Ingresan en forma de gotículas. Estas gotículas, vamos a ver, como les mencionaba, estas gotículas van a ingresar a nivel de la mucosa nasal y van a llegar hasta la zona faríngea. Por esa razón, a veces se siente algún tipo de molestia en la garganta. Es importante mencionar que estas gotículas de esencialmente corticoides van a desinflamar la mucosa nasal cuando el paciente está congestionado.
y también van a tener un efecto sobre los senos nasales, los senos paranasales y los senos frontales. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando el paciente tiene sinusitis y siente una gran pesadez a nivel frontal. Este tipo de medicamentos ayuda a desinflamar y a que se produzca menos mucosidad, ya sea en los senos frontales y en los senos paranasales. Entonces, ya saben, ingresa de esta manera, como lo podemos apreciar en la animación, las gotículas van a llegar a todas las paredes de la zona nasal y de la zona faríngea. Muy bien. Tenemos también la vía inhalatoria. Los fármacos administrados por inhalación bucal deben ser atomizados en gotitas más pequeñas que los administrados por la vía nasal para que así se pueda lograr que los fármacos pasen por la tráquea e ingresen a los pulmones. La profundidad que alcanzará el fármaco en los pulmones dependerá del tamaño de las gotas. Las más pequeñas son las que alcanzan mayor profundidad, con lo que aumenta la cantidad del fármaco absorbido en el interior de los pulmones. Estos medicamentos son absorbidos rápidamente por el torrente sanguíneo. Son pocos los fármacos que se administran por esta vía, ya que la inhalación debe ser controlada cuidadosamente para asegurar que una persona recibe la cantidad justa del fármaco en un tiempo determinado. Además, puede ser necesario disponer de un equipo especializado para administrar el medicamento por esta vía. Por lo general, este método de tratamiento se utiliza para administrar fármacos que actúan específicamente sobre los pulmones, como los antiasmáticos, el aerosol con dosificador denominados inhaladores y para la administración de los gases usados en anestesia general. Tenemos aquí una animación de cómo actúan estos medicamentos por vía inhalatoria. Muy bien. Para que se entienda mejor, en esta zona es donde tiene que pasar el aire. Esto que vemos aquí es la mucosidad que se van a encontrar en los capilares de los alveolos. Esta mucosidad, cuando hay un proceso asmatiforme, aumenta. Y al aumentar la mucosidad, la capilaridad, que quiere decir, supongamos que es una manguera, ¿no? Y si por esa zona va a ingresar el aire. Pero si disminuye la capilaridad, se vuelve más cerradito. Entonces va a haber más dificultad que ingrese el aire, ¿no? Entonces, en esta zona se reduce, pero no es que se reduzcan los alvéolos, se reduce la zona por donde ingrese el aire debido al aumento significativo de la mucosidad. Es por eso que cuando ingresa el aire, ingresa con tanta dificultad que produce un silbido en el pecho. Esto, vamos a hacer la analogía. Cuando ustedes están en casa, está corriendo viento y dejan la ventana, una pequeña rendija, se siente como un silbido, ¿no? Como un silbido, un silbido. Bueno, sucede lo mismo, porque se disminuye la capilaridad. Entonces, el oxígeno tiene que ingresar, pero ingresa con dificultad debido al aumento de la mucosidad. Entonces, llega un momento en que ya no ingresa más oxígeno y el paciente primero tiene sibilancia, que es lo que les menciono, este silbido en el pecho. Luego el paciente ya no puede respirar y va a entrar en un estado cianótico. ¿Qué quiere decir cianosis? Cuando ya a nivel sanguíneo ya no se está produciendo una buena oxigenación y el paciente va a tornarse de color morado. Las uñas y los labios se van a tornar de color morado. Esto se denomina estado cianótico. Cuando el paciente llega en ese estado, se le tiene que colocar epinefrina y luego se le tiene que colocar, pues, por supuesto, los medicamentos corticoides a nivel endovenoso.
Entonces, la representación que vemos aquí es la disminución de la capilaridad producida, como pueden apreciar, por un aumento de la mucosidad. Aumenta la mucosidad, el oxígeno ya no puede ingresar, que está representado por este color, esas bolitas oscuras, como una representación gráfica, y disminuye tanto que ya no ingresa más el oxígeno. Y el paciente, todo se llena de mucosidad, y el paciente va a estar en estado cianótico. Y es sumamente peligroso, el paciente puede perder la vida. Tenemos ahora las nebulizaciones. Al igual que en la vía inhalatoria, los fármacos administrados mediante nebulización deben estar en forma de aerosoles, en pequeñas partículas, para alcanzar los pulmones. La nebulización requiere el uso de dispositivos especiales, generalmente sistemas de nebulización ultrasónicos o de chorro. Un uso adecuado de los dispositivos ayuda a maximizar la cantidad de fármaco liberado en los pulmones. Los medicamentos que se pueden administrar mediante nebulización son, por ejemplo, la trovamicina en caso de fibrosis quística, la pentamidina en la neumonía causada por neumocitos giroveczi y el salbutamol en caso de crisis asmática. Los efectos secundarios pueden incluir aquellos que se producen cuando el fármaco se deposita directamente en los pulmones, como por ejemplo en los casos de tos, sibilancia, dificultad para respirar e irritación pulmonar. Los debidos a la difusión del fármaco al medio ambiente, que deben afectar a personas que no están en el tratamiento, y los que son producidos por la contaminación del dispositivo utilizado para la nebulización. Es por eso que en la vía hospitalaria, cuando alguna persona va a ser nebulizado, recordemos que las nebulizaciones se hacen varias sesiones según día, puede ser 3, 4 o 5 sesiones con un intervalo de 20 minutos. Pero usualmente estas afecciones pulmonares requieren de un tratamiento continuo, es decir, van a utilizar la mascarilla varias veces. Por esa razón siempre se indica que cada uno se compre su mascarilla. De lo contrario, la misma mascarilla van a usar todos y puede haber un contagio, una infección intrahospitalaria. Por más que hoy en día en los hospitales hay autoclave, pero imagínense hace 30 años en los 90. Solamente las desinfectaban, pero sabemos que con una desinfección no se van a eliminar las bacterias, los virus, las esporas, ¿no? Por esa razón había mucha infección intrahospitalaria. Tenemos ahora la vía cutánea. Los fármacos aplicados sobre la piel suelen emplearse por su efecto local y por ello se utilizan sobre todo para el tratamiento de trastornos cutáneos superficiales, como por ejemplo la psoriasis, el eczema, infecciones de piel, ya sean virales, bacterianas, micóticas, ya sea la presentación de prurito y piel seca. El fármaco se mezcla con sustancias inactivas. Dependiendo de la consistencia de las sustancias inactivas, la formulación puede ser en ungüento, una crema, una loción, una solución o un polvo. Y aquí les pregunto, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se apliquen por vía cutánea? ¿Qué otros medicamentos? Así como, por ejemplo, para el dolor, como el diclofenaco, ¿no? Ese tipo de medicamentos es por vía cutánea. ¿Cuál más conocen ustedes? Irudoid, excelente, en caso de moretones.
A ver, vamos a leer sus respuestas. Excelente. Fluoromórfico, tramadol, aciclovir, notil, clotrimazol, ketoconazol, iridoir, betametasona. Perfecto. Sulfaniacida de plata. Excelente. Tenemos la vía transdérmica. Algunos fármacos se suministran a todo el organismo a partir de un parche sobre la piel. Estos fármacos, que a veces se mezclan con una sustancia química como el alcohol, que intensifica la penetración a través de la piel, pasan efectivamente por la piel al torrente sanguíneo, sin necesidad de una inyección. Con el parche, el fármaco puede suministrarse de forma paulatina y constante durante muchas horas o muchos días, o incluso más tiempo. Como resultado, los niveles en la sangre de un fármaco pueden mantenerse relativamente constantes. Los parches son en especial útiles para los fármacos que el organismo elimina con rapidez y que, por tanto, administrados en otras formas, se tendrían que tomar con mucha frecuencia. No obstante, los parches pueden irritar la piel de algunas personas. Además, están limitados por la rapidez con que el fármaco puede pasar a través de la piel. Solo se administran por vía transdérmica fármacos que se utilizan en dosis diarias relativamente bajas. Ejemplos de estos fármacos son la nitroglicerina para el dolor torácico, la escopolamina para tratar los trastornos debidos al movimiento, como la cinetosis, la nicotina para dejar de fumar, la clonidina para la hipertensión y el fentanilo para el alivio del dolor, pero sabemos que el fentanilo es sumamente adictivo. Muy bien, entonces, recordemos siempre lo que les he mencionado sobre la precaución al momento de las ampollas intramusculares. Y antes de terminar, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se emplean por vía inhalatoria? ¿Qué medicamentos conocen ustedes? Muy bien, ¿cuál más? Excelente, salbutamol, bromuro y patropio. ¿Cuál más? Verotec, Ventolin, Benin. Muy bien. Fluticasona, excelente. Excelente. Entonces, como vimos en la animación, todos estos medicamentos nos van a ayudar en los casos en que se produzca una broncoconstricción como la que estamos apreciando nuevamente en la animación. Cuando hay una broncoconstricción, se va a producir una sibilancia. Y de la sibilancia, esto puede continuar si en caso no se administra el bromuro hipatropio, el Ventolin, la fluticasona, incluso la prednisona. Si esto sucede, el paciente va a entrar en estado cianótico y puede perder la vida. Muy bien, alumnos, ha sido una clase bastante interesante, bastante productiva y me gusta mucho su participación. Conmigo será hasta el día sábado. Le doy pase a la coordinadora.